Bienvenido a la clase de Ven, Sígueme de Santos de Sion. Este video es un material complementario a su estudio personal y familiar del Libro de Mormón. Comencemos. Hola a todos, mi nombre es Dustin Cruz y estas son las lecciones del Libro de Mormón aquí en el canal de Santos de Sion. La lección de hoy se titula Prepararé el camino delante de vosotros y cubre los últimos capítulos del libro de Primer Nefi. Hoy veremos los capítulos del 16 al 22. Aprenderemos grandes lecciones. Mi familia y yo estamos muy contentos porque ustedes están viendo estos videos, estas lecciones, a través de Facebook y a través de YouTube. Gracias también por sus comentarios, gracias por su apoyo a través de estas redes sociales. También queremos invitarles a que ustedes puedan leer el Libro de Mormón y puedan recibir las promesas y las bendiciones no solamente para ustedes, sino también para su familia. Recuerden, las promesas y las bendiciones las vimos en la lección número 1. Hoy vamos a continuar la travesía que tuvo el profeta Leí con su familia a través del desierto. Y nosotros vamos a ver que Nefi nos enseña que las cosas funcionan si nosotros vivimos el Evangelio de Cristo. Y cuando no lo hacemos, las cosas no funcionan. Ahora, puede que no estemos en un desierto como la familia de Leí, pero nosotros estamos en nuestros propios desiertos espirituales. Puede que no recibamos una brújula, una leona en nuestro viaje por el desierto, pero sí tenemos nuestras brújulas y nuestras guías actualmente. Puede que como Nefi no rompamos un arco, pero en esta jornada, en nuestro desierto espiritual hacia la tierra prometida, a veces rompemos ciertas cosas que tenemos que reparar con la ayuda del Señor. Y por último, puede que no se nos mande a construir un barco, pero el Señor nos ha mandado a construir ciertos barcos espirituales hoy en día. Así que vamos a comenzar ahora a estudiar estos hermosos capítulos, los últimos capítulos del libro de Primer Nefi. Ahora, en la versión de 1830, el capítulo 5 corresponde a nuestros capítulos del 16 al 19, versículo 21. Siempre lo menciono porque a mí me gusta leerlo de la forma en que Nefi lo escribió, donde él hace pausas, donde termina sus capítulos y donde comienzan otros. Ahora entremos al primer Nefi capítulo 16. Vimos en el capítulo 15 que Nefi terminó interpretando el sueño a sus hermanos después de su hermosa visión que tuvo. Interpretó el sueño de su padre y gracias a su propia visión también les habló con respecto al recogimiento de Israel, con respecto a que ellos eran una rama de la casa de Israel, una rama que había sido desgajada, que había sido esparcida. Ahora, dice en el versículo 1 del capítulo 16, y aconteció que cuando yo, Nefi, hube terminado de hablar a mis hermanos, ellos le dijeron, tú nos has declarado cosas duras más de lo que podemos aguantar. ¿Y cómo respondió Nefi? Nefi les dijo, los culpables hallan la verdadura porque los hiere hasta el centro. El propósito de Nefi era ayudar a sus hermanos a que vuelvan sus corazones al Señor. Pero ¿cómo lo tomaron ellos? Lo tomaron como palabras duras, como palabras hirientes. Ahora, vamos a ver que la humildad es un factor importante para regresar a la presencia de Dios. Por ejemplo, en el 5º capítulo de Alma, Alma nos invita a hacernos una pregunta introspectiva y él dice, si os tocase morir en este momento, ¿podríais decir dentro de vosotros que habéis sido suficientemente humildes? Esa pregunta implica que la humildad es un requisito para entrar a la presencia de Dios. ¿Qué es la humildad? Me gusta la definición de forma personal de Predica mi Evangelio, que dice, es la disposición de someterse a la voluntad del Señor. Es ser enseñables. Entonces, aquí tenemos tanto que Lamán y Lemuel toman las cosas que les enseña su hermano Nefi como duras, porque ellos no son enseñables. Además, ellos no están dispuestos a someterse a la voluntad de Dios. De hecho, a todos nos gusta pensar que somos lo suficientemente humildes, pero algunas experiencias nos hacen ver que no lo somos a veces y que tenemos que humillarnos, tenemos que recurrir a Dios para que nuestros corazones sean humildes. Ahora la pregunta para ustedes y para mí es, ¿somos verdaderamente humildes? ¿Somos enseñables? ¿Estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios? Sea que esta voluntad venga a través de impresiones, o sea que venga a través de un líder que tenemos en la iglesia, o sea que venga a través de nuestros padres. Y dice en el versículo 5 que Nefi siente cierta esperanza porque sus hermanos se humillan y él siente cierto gozo.
porque Nefi dice, creo que mis hermanos sí pueden realmente ser humildes y volver al Salvador. Recuerden que el propósito de esta travesía, al igual como los 40 años que estuvo el pueblo de Israel después de que fue sacado de Egipto, era para enseñarles a ellos a ser humildes, para humillarse, dice en el libro de Números. Y esta es la razón por la que el Señor, vamos a ver, permite ciertas aflicciones en el desierto antes de llegar a la tierra prometida, porque Él quiere enseñar no solamente a Lamán y a Lemuel, sino a toda su familia, a que sean verdaderamente humildes y que dependan del Señor. Continuemos. Dice en el versículo 6 que todas estas cosas acontecieron cuando ellos estaban en un lugar que le dieron el nombre de Lemuel. Es decir, ellos lo pusieron ese nombre. Y dice en el versículo 7 que Nefi toma por esposa a una de las hijas de Ismael, también sus hermanos y también Során. Y me gusta pensar que Nefi se casa con la hija de Ismael que le defendió cuando sus hermanos lo querían dejar en el desierto, en el capítulo 7 que vimos de primer Nefi. Y dice en el versículo 8, y así cumplió mi padre con todos los mandamientos del Señor que le habían sido dados, y también yo, Nefi, había sido altamente bendecido del Señor. Dice que su padre cumplió con los mandamientos que el Señor le había dado. ¿Cuáles eran esos mandamientos? Primero, traer las planchas de bronce, es decir, la importancia de las escrituras. Y segundo, que sus hijos contraigan matrimonios y que levanten posteridad, tengan hijos. Estos dos mandamientos, aunque Leí, su padre, no los cumplió de forma directa, sí y ayudó a sus hijos a que cumplieran con estas cosas. Entonces aquí estamos viendo la importancia del matrimonio, cómo es que Leí casa a sus hijos y cómo es importante para nosotros como padres enseñar la importancia del matrimonio a nuestros hijos. Al igual como Leí cumplió y vio que sus hijos contrajeron matrimonio, también nosotros debemos anhelar y esperar que nuestros hijos entren en el santo templo. Ese es el deseo para mis hijos y ese es el deseo para mis hijas, de que ellos y ellas algún día entren al santo templo con una pareja digna, con un compañero digno, y que puedan ser sellados por toda la eternidad. Ese es el deseo que tiene Leí y ese es el deseo también que tiene Nefi. Y Nefi dice, habiendo sido altamente bendecido del Señor. Es decir, parece que Nefi liga su bendición, el ser bendecido con el matrimonio. De forma personal, yo he sido bendecido por tener a mi esposa, a mi compañera a mi lado. ¿Por qué? Porque las bendiciones que hemos recibido han fluido no solamente por mí, por mi esfuerzo, por tratar de cumplir con los convenios que he hecho con Dios, sino ahora por el esfuerzo juntos. Yo estoy seguro que muchas de las bendiciones que he recibido, que mi familia ha recibido, se deben en parte no solamente ahora de mí, sino también de ella, porque somos uno solo, porque hemos hecho un convenio y el Señor nos bendice, el Señor nos complementa, como diría Nefi, somos altamente bendecidos cuando cumplimos con el matrimonio. Hermanos y hermanas, ¿qué lección podemos aprender aquí? Que como padres debemos enseñar a nuestros hijos la importancia del matrimonio y que ellos no deben postergar el matrimonio, no deben esperar tener todas las cosas, no deben esperar tener todo arreglado económicamente, sino que deben confiar en el Señor. A veces se nos manda a casarnos en nuestros propios desiertos y no tenemos que esperar llegar a nuestra tierra prometida. Ahora, ¿qué más sucede? Dice en el versículo 10 que ya una vez que se llevó a cabo esta celebración, se casaron, celebraron los matrimonios, dice que un día su padre estaba saliendo de su tienda y vio en el suelo una esfera de bronce fino, esmeradamente labrada, y en la esfera había dos agujas, una de las cuales marcaba el camino que debíamos seguir por el desierto. Así que vemos que esta es una esfera de bronce, y vamos a ver que esta esfera de bronce es una guía para la familia de Leí en el desierto. Nefi llama en estos capítulos que vamos a ver a esta esfera o le llama brújula. Es hasta el libro de Alma, si no me equivoco, Alma 37, donde Alma llama a esta esfera la Liaona. Entonces, aunque yo voy a referirme a ella como esfera o Liaona, nosotros sabemos que Nefi no lo nombra así en estos capítulos, sino le llama una esfera de bronce. Al igual como los hijos de Israel tuvieron una columna de fuego, el Señor les guió a través del Shejiná, a través de su presencia, el Señor también les dice, yo les voy a guiar, pero su guía va a ser una brújula. Al igual como los hijos de Israel tuvieron una guía, también la familia de Leí, que está realizando su propio éxodo hacia la tierra prometida, va a tener también su liaona. Ahora, hermanos y hermanas, me resulta curioso que la esfera es de bronce, al igual como las planchas son de bronce.
y hay cierta relación porque para nosotros, ¿cuáles serían nuestras liaunas? ¿Cuáles serían nuestras planchas de bronce? Las escrituras. Es como si el Señor estuviera enseñando a Leí y a su familia que la esfera es de bronce y que ellos, por lo tanto, deben prestar atención a las planchas de bronce. Nosotros en la actualidad no tenemos una liaona así como tal, no tenemos una esfera de bronce, no tenemos esa brújula. Pero sí hay muchas brújulas en nuestra vida. Y una de esas brújulas es las escrituras, es la palabra de Dios, que provienen sea de la boca de nuestros profetas actuales, o sea que provengan de las escrituras modernas que tenemos o las escrituras antiguas. Debemos prestar atención a las palabras de Cristo, porque recuerden que las palabras de Cristo son la barra de hierro que nos conducen a participar del árbol. Para Nefi siempre es importante su visión. La visión que tuvo marca la forma en cómo él escribe. No solamente en estos capítulos que vamos a estudiar, sino también en el libro de Segunda de Nefi. ¿Y qué más sucede? Dice que ellos continúan su viaje y llegan a un lugar que le dan el nombre de Chazer. Es muy probable que ellos no estén viajando por una ruta conocida y como no conocen esa ruta, tampoco conocen los nombres de los lugares por donde van pasando. Y ellos le van colocando nombres, le van poniendo nombres. Ya pusieron el nombre al Valle de Lemuel, ahora están poniendo nombre a este lugar Chazer. Y yo creo que la razón por la que el Señor les está llevando por un camino que no es conocido, un camino que no es transitado comúnmente, es para que ellos sean protegidos de los bandidos que atacaban estas rutas comerciales. Y vamos a ver que ellos van a llegar luego a un lugar que ellos no le van a poner un nombre y que sí tiene un nombre ya como tal. Y ese lugar es Nahom. Ya lo vamos a ver en un momento. Pero ¿qué más sucede? Dice que esta brújula, esta esfera de bronce, les guiaba, dicen, los parajes más fértiles del desierto. Hermanos y hermanas, si nosotros seguimos nuestras liaonas espirituales, sean las escrituras, sea nuestra bendición patriarcal, como diría el presidente Thomas S. Monson, o sea el Espíritu Santo, como diría el Elder Weimar, si seguimos nuestras esferas espirituales que tenemos, el Señor nos va a llevar por los lugares más fértiles de nuestro desierto espiritual. ¿Qué más? Dice en el versículo 18. Y aconteció que yo, Nefi, al salir a cazar, he aquí rompí mi arco que era de acero fino. Y después que rompí mi arco, mis hermanos se enojaron contra mí a causa de la pérdida de mi arco, porque no obtuvimos alimentos. Primero, me gusta la forma en que Nefi está escribiendo. Nefi escribe en primera persona y dice, yo, Nefi, rompí mi arco. Yo rompí mi arco. No está hablando en una forma pasiva, como alguien, por ejemplo, podría decir, y sucedió que se rompió mi arco, sino que Nefi quiere rescatar. Él quiere decir que es su responsabilidad, fue su responsabilidad que se rompió el arco. Como se rompió no sabemos si lo estiró de una forma brusca, no sabemos si lo golpeó en un momento de frustración o no sabemos si fue un accidente, pero lo que sí menciona aquí Nefi es, rompí el arco, esa es mi responsabilidad. Yo quiero invitarles a que ustedes lean un discurso del Elder Lynn Robbins que se llama Sean 100% responsables. Y este discurso más o menos habla acerca de pares doctrinales. Y estos pares, por ejemplo, son la justicia y la misericordia, la fe y obras, y también el albedrío y la responsabilidad. Satanás desea dividir estos pares. Satanás, por ejemplo, piensen que quiere hacer creer a las personas que la fe no requiere obras, solamente creer pasivamente. Y el Señor dice que no. Una fe así es una fe muerta. Igual, Satanás quiere separar el albedrío de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque él quiere que las personas vivan en libertinaje. Ahora, me gusta a mí la cita que menciona el Elder Lynn Robbins, porque él está citando al Elder David B. Hyde del Quórum de los 12 Apóstoles, que ya falleció, pero él dijo, un hombre resuelto encuentra soluciones. Los demás encuentran excusas. Aquí tenemos a un profeta Nefi que usa su albedrío y sabe que el albedrío tiene ciertas responsabilidades y él asume su responsabilidad. Yo rompí mi arco, pero también como asume su responsabilidad y no busca excusas, él también busca una solución. Aquí tenemos una forma más de conocer a este joven profeta. Ahora, esta parte final del versículo dice, y no obtuvimos alimentos. Parece dar a entender que la mayoría, es decir, casi toda la familia de Leí, dependía de este arco fino que tenían sus hermanos. Es decir, casi todo el alimento que obtenían era gracias al arco de Nefi. ¿Por qué? Porque más adelante nos explican en el versículo 21 que los arcos de sus hermanos habían perdido elasticidad, además que no eran de acero fino. Entonces, cuando sus hermanos ven que sus arcos
ya no funcionan como deberían y que ahora el único arco del cual dependían, que era el arco de Nefi, se enojan. Se enojan y dice que comienzan a murmurar. Dice en el versículo 19, y por estar muy fatigados, a causa de sus viajes, sufrieron mucho por la falta de víveres. No tenemos detalles de lo que está sucediendo, pero algo sí sabemos, que están sufriendo, porque en el versículo 20 dice, y ocurrió que Lamán y Lemuel y los hijos de Ismael comenzaron a murmurar por motivo de sus padecimientos y aflicciones en el desierto. También mi padre empezó a murmurar contra el Señor su Dios, sí, y todos se sentían sumamente afligidos. Como lo mencioné, Nefi no nos da una lista de todo lo que están viviendo, pero sí se está enfocando en que no hay alimentos, aparte de estar en un desierto, en unas condiciones, en unas circunstancias difíciles, y aparte que se rompe el arco, hacen de que no solamente Lamán y Lemuel, sino que también el profeta Leí murmure contra el Señor. Ahora, me gustaría que ustedes se enfoquen en lo que dice el manual de Ben Sígueme, que ustedes busquen la dificultad que tiene, cómo es que reacciona Nefi y cómo es que el Señor le ayuda. Y voy a responder estas preguntas. ¿Cuál es la dificultad en este momento? Sobre todo que no hay alimentos. Esa es la dificultad. El arco se rompió y no hay una forma de obtener alimentos para la familia. Ahora, ¿cómo reacciona Nefi? Vamos a ver que Nefi busca una solución y luego recurre al profeta de Dios en busca de guía. Vamos a ver, dice, y aconteció que yo, Nefi, en el versículo 23, hice un arco de madera y una flecha de un palo recto. Es interesante que Nefi comienza a hacer no solamente un arco de madera, sino también una flecha. Los expertos dicen que un arco tiene sus propias flechas. Entonces ya no le servían las otras flechas anteriores, sino que este nuevo arco debe tener unas flechas con distintas medidas. Y por eso que no solamente hace un arco, sino también hace nuevas flechas. Y dice que una vez que lo hizo, dice, por tanto me armé con un arco y una flecha y con una honda y piedras, y le dije a mi padre, ¿a dónde debo ir para obtener alimentos? Así que, ¿cómo reacciona Nefi? ¿Cuál era la dificultad? No hay alimentos. ¿Cómo reacciona Nefi? Nefi busca una solución. Se hace un arco, se hace flechas. ¿Qué más dice? Agarra una honda y agarra piedras. Y va a su padre, va al profeta de Dios. Nefi aquí es lo suficientemente humilde para recurrir a su padre. Imagínense, él no solamente su padre, es él el profeta de Dios y él está murmurando contra el Señor. Entonces Nefi le está enseñando una lección de humildad porque Nefi podría haber decidido o buscar al Señor por su propia cuenta. Nefi podría haber optado por enojarse con su padre y decir, en este momento él no es digno, ¿no? Nefi no es una persona que se fija en los errores de los profetas. No es una persona que, porque detecta un error en su líder, él ya no decide confiar en su líder. Él sabe que su padre ha sido llamado por Dios y él sabe que las circunstancias son difíciles y él sabe que las personas tenemos errores, pero aún así también sabe de que él es la persona llamada, no solamente como profeta, sino que él es el patriarca de su familia y humildemente recurre a su padre y le dice, ¿a dónde debo ir? Y dice el versículo 24, y aconteció que Leí preguntó al Señor, porque se había humillado a causa de mis palabras, pues les dije muchas cosas con toda la energía de mi alma. Ahora no tenemos detalles de qué cosas le dijo Nefi, pero sí hicieron que el corazón de su padre se humillara. Y dice el versículo 25, y ocurrió que la voz del Señor habló a mi padre, y verdaderamente fue reprendido por haber murmurado en contra del Señor, a tal grado que sintió una intensa aflicción. Así que su padre fue reprendido por el Señor. Después de esta dificultad, Nefi se da cuenta, y su familia también, que la esfera funcionaba de acuerdo con la fe y diligencia y atención que nosotros le dábamos. Es decir, habían tres elementos que hacían funcionar la brújula: la fe, la diligencia y la atención. Estas tres características importantes. Así que Leí y su familia están aprendiendo cómo se usa esta esfera. ¿Y cuál es la solución que encontró Nefi cuando recurrió a su padre? Dice el versículo 30, y aconteció que yo, Nefi, ascendí a la montaña conforme a las indicaciones dadas sobre la esfera. Es decir, una vez que se dan cuenta cómo está funcionando la esfera, cómo funciona la esfera, les dice a Nefi, anda a la montaña. Nefi sube a la montaña y sí encuentra los alimentos. Y dice que de modo que trajo alimentos, y en el versículo 32 dice, cuando vieron que yo había obtenido alimento,
cuán grande fue su gozo. Y aconteció que se humillaron ante el Señor y le dieron gracias. Pero nuevamente regresemos. ¿Cuál fue la dificultad? La dificultad fue la falta de alimentos. ¿Qué es lo que hizo Nefi? Buscó una solución y recurrió al profeta. ¿Y cómo le ayudó el Señor? El Señor le dio las instrucciones a través de la esfera de que vaya a la cima de una montaña y allí es como obtuvo alimentos. La pregunta es, ¿cuáles son mis dificultades ahora? ¿Cómo estoy reaccionando yo? ¿Y cómo el Señor puede ayudarme a mí? Me encanta esta forma en que el manual de Ben Sígueme nos invita a pensar y sobre todo el gran modelo que tenemos del profeta Nefi, el modelo que nosotros podemos seguir en medio de nuestras dificultades. Ahora, hay un versículo que quiero leer, el versículo 29. Cuando ellos estaban conociendo más sobre la esfera, dice, se escribía sobre ellas una escritura nueva que era fácil de leer, la que nos daba entendimiento respecto a las vías del Señor, y se escribía y cambiaba de cuando en cuando según la fe y diligencia que nosotros le dábamos. Y así vemos que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas. Así que en este versículo 29 aprendemos que la esfera tenía dos funciones. No solamente era una esfera que guiaba, sino que era una esfera que también daba instrucciones, porque fue gracias a la esfera que se recibió la instrucción de que Nefi suba a la cima de la montaña para obtener alimentos. Así que esta esfera proporciona tanto dirección como instrucción. Tiene estas características. Ahora, el Elder Begnar dice lo siguiente: en nuestra vida el Espíritu Santo funciona exactamente como la leona lo hizo para Leí y su familia, de acuerdo a nuestra fe, diligencia y atención. El Elder Begnar compara en este caso el Espíritu Santo con nuestra leona, porque el Espíritu Santo tiene esa función de guiarnos a Cristo. Invita a todas las personas a venir a Cristo. Y sabemos que cuando nosotros actuamos mal y ofendemos al Espíritu, el Espíritu se retira, es decir, deja de operar, deja de funcionar en nuestras vidas. Y por eso necesitamos de la Santa Cena cada semana, para que sean renovados nuestros convenios y para recibir nuevamente esa guía constante. Así que cada semana nosotros podemos ir a nuestras reuniones sacramentales, al igual como esta familia, humillados y humildes, porque ellos necesitan la esfera y nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, a medida que nosotros viajamos en este desierto espiritual, en nuestros propios desiertos, necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe, para que sean nuestras leonas y para que nos lleve a esos lugares fértiles en donde podemos encontrar fortaleza, consuelo y podemos continuar con esta travesía que es la mortalidad y algún día poder llegar a la tierra prometida que es el reino celestial. Ahora en este versículo también dice que por medio de cosas pequeñas y sencillas se producen grandes cosas. Hermanos y hermanas, la oración, la lectura de las Escrituras, nuestras noches de hogar, el asistir a la iglesia constantemente, el pagar nuestros diezmos, el ayunar, a veces parecen cosas sencillas. Pero por medio de estas cosas sencillas debemos confiar en que el Señor nos va a bendecir. Ahora, después de los matrimonios, después del arco roto, ¿qué va a suceder? Lamentablemente va a haber una muerte. Dice el versículo 34, y aconteció que murió Ismael y fue enterrado en un lugar llamado Nahom. Fíjense aquí, ya no dice nosotros le nombramos o le dimos a este nombre lugar Nahom, sino que así se llamaba, era un lugar conocido. Un grupo de arqueólogos santos de los últimos días recientemente encontró pruebas relacionadas a un sitio en Yemen, en la región sudeste de la península arábica, con un nombre asociado al viaje de Leí, según consta en el libro de Mormón. Porque en ese lugar se ha encontrado un altar en donde se lee este nombre, el nombre de Nahom. Esta es una de las evidencias que tenemos del libro de Mormón. Ahora, muchos se pueden preguntar cómo supo el profeta José Smith que había un lugar Nahom justo en ese lugar. Porque José Smith no está inventando esta historia. Estos son registros sagrados. Todo lo que leemos en el libro de Mormón verdaderamente sucedió. Y es el relato de nuestros padres que llegaron aquí en América. Ahora sí, continuemos con el relato de las Escrituras. Y dice que sucedió que las hijas de Ismael se lamentaron sobremanera a causa de la muerte de su padre. Es decir, comenzaron a sentir un dolor natural que tiene una persona cuando pierde a un ser querido. Y cuando Lamán y Lemuel ven a sus esposas sufrir, ellos otra vez comienzan a murmurar. Y aquí yo quiero detenerme,
porque quiero que ustedes piensen en esta frase del Elder Begnar. El Elder Begnar dice lo siguiente: debemos ser agentes que actúan y no objetos sobre los que se actúa. Y este tema lo vamos a ver más en 2 Nefi. ¿Qué nos enseña esta frase del Elder Begnar? Que las personas que entienden su albedrío actúan de forma correcta independientemente de las circunstancias. Pero a veces somos como objetos, que las circunstancias son las que actúan sobre nosotros y las que nos mueven. No nos movemos por nosotros mismos, sino que son las mismas circunstancias. Cuando hay alimentos, estamos felices. Cuando no hay alimentos, estamos infelices. Entonces hay una diferencia entre un agente que actúa y un objeto sobre el cual se actúa. El agente actúa siempre de la misma forma, independientemente de las circunstancias. Nefi no pierde la fe solamente porque ya está pasando por una circunstancia difícil. No, él busca soluciones, busca al Señor. Pero sus hermanos no. Ellos son objetos. Si las cosas van bien, entonces ellos están bien. Si las cosas van mal, ellos están mal. Entonces estamos viendo cómo es que a veces, en esta jornada terrenal, en donde el Señor nos ha mandado a ejercer nuestro albedrío, a veces nosotros no actuamos como verdaderos agentes, como Nefi lo hace, sino que actuamos como objetos, que las circunstancias, las pruebas, las aflicciones determinan la forma en que vamos a reaccionar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sus hermanos dicen que comienzan a murmurar y en cierta forma parece como si estuvieran culpando a Nefi y a su padre por la muerte de Ismael. Dice: he aquí matemos a nuestro padre y matemos a nuestro hermano. Sin embargo, dice el versículo 39 que vino la voz del Señor. ¿Qué sucede? Dice: les habló muchas palabras severas y los amonestó severamente. Y así se arrepintieron. La voz del Señor, hermanos y hermanas, generalmente es una voz dulce y apacible. Como han dicho los profetas, es una voz que no tanto se escucha, sino que se siente. Pero cuando nuestros corazones se endurecen, la voz del Señor nos tiene que hablar con firmeza y con dureza. Y eso es lo que vemos aquí. Lamán y Lemuel tienen corazones duros y por eso el Señor les habla palabras severas. Vamos ahora a ir al capítulo 17 de 1 Nefi. Dice en el capítulo 17 que continúan con su éxodo. Dice que viajamos y pasamos por muchas aflicciones en el desierto y nuestras mujeres dieron a luz hijos en el yermo. Y en el versículo 2 me encanta: y tan grandes fueron las bendiciones del Señor sobre nosotros, que aunque vivimos de carne cruda en el desierto, nuestras mujeres tuvieron abundante leche para sus hijos, y eran fuertes, sí, aún como los hombres, y empezaron a soportar sus viajes sin murmurar. Nefi tiene ojos para ver las bendiciones del Señor. Es como el himno que dice: cuenta tus bendiciones. Bendiciones, cuenta y verás. ¿Cuántas bendiciones de Jesús tendrás? Como diría el Dertideructor, podemos ver en un vaso medio lleno el agua que está a mitad, o podemos ver el lado vacío. Nefi es de esas personas que no se enfocan en las cosas malas, sino se enfocan en las bendiciones del Señor. Aún a pesar de las aflicciones, él dice: hemos sido bendecidos del Señor. Y eso es lo que dijo en el primer capítulo de Nefi. Nefi es una persona que entiende que el Señor está allí en todo momento, no solamente en los momentos buenos, sino también en los momentos malos. Dice en el versículo 3 también que el Señor les alimentó, les fortificó y les proporcionó lo necesario mientras permanecieron en el desierto. Aquí Nefi está haciendo una introspectiva de este viaje, porque recuerden que él lo está registrando 30 años después. Y dice en el versículo 4, y permanecimos por el espacio de muchos años, sí, 8 años en el desierto. Imagínense, hermanos y hermanas, 8 años estuvieron ellos en el desierto. Si uno va en el mapa de Google y revisa la distancia, este viaje normalmente debería tomar entre 6 meses a 8 meses. Pero, ¿por qué tardaron tanto? Alma, cuando está hablando a su hijo, le está aconsejando. En Alma 37 le dice lo siguiente: explica cuál fue la razón por la que ellos se demoraron en su viaje. Dice: mas fueron perezosos y se olvidaron de ejercer su fe y diligencia, y entonces esas obras maravillosas cesaron y no progresaron en su viaje. Por tanto, se demoraron en el desierto, o sea, no siguieron un curso directo, y fueron afligidos con hambre y sed por causa de sus transgresiones. Ahora, ¿qué está diciendo Alma? Que la razón por la que ellos tardaron durante esta travesía es porque no siguieron las indicaciones de la leona, no tuvieron fe, no fueron diligentes y no le prestaron atención como deberían. Y esto hizo que ellos
tomarán rutas que no deberían haber tomado. Al igual como el éxodo que tuvo el pueblo de Israel durante 40 años, vemos también que este éxodo, el éxodo de la familia de Leví, tarda también 8 años. Hermanos y hermanas, como diría Alma, si nosotros queremos llegar de la forma más directa y por los valles más fértiles, tenemos que confiar en las Escrituras, en la palabra de Dios. Debemos ser diligentes, no solamente leer el libro de Mormón hasta solamente enero, sino durante toda nuestra vida. Y debemos tener fe que si leemos las Escrituras, estas nos van a bendecir, estas nos van a cambiar, estas nos van a dar el poder del Espíritu Santo y su compañía, que es otra guía en nuestra vida. Y a pesar de que habíamos sufrido numerosas aflicciones y mucha dificultad, sí tantas que no podemos escribirlas todas, nos regocijamos en extremo cuando llegamos a las playas del mar. Y llamamos al lugar abundancia por causa de su mucha fruta. Así que dice que llegaron a este lugar. Y dice el versículo 7 que la voz del Señor vino a Nefi. ¿Y por qué no vino a Leí? Recuerden que Leí fue reprendido por el Señor porque había murmurado. Entonces yo creo que en este momento, al igual como Moisés fue disciplinado cuando se quejó contra Jehová, también Leí está siendo en este momento disciplinado. Y por eso viene la voz del Señor a Nefi. Y luego vamos a ver que otra vez viene la voz al profeta Leí. Me encanta esta forma, cómo el Señor nos va disciplinando y enseñando. Dice que vino la voz del Señor y le dijo, sube a la montaña. Y así hizo el profeta Nefi, subió a la montaña y le dijo en el versículo 8, construirás un barco según la manera que yo te mostraré. ¿Y qué es lo que hace Nefi? Nefi es una persona que actúa. Nefi no dice al Señor, yo nunca he hecho un barco. No pone excusas. No pone excusas como Jonás o no pone excusas quizás como Enoc. Aquí podemos ver la fe de Nefi. Nefi no confía en el brazo de la carne. Nefi no está confiando aquí en su experiencia porque él no ha tenido experiencias construyendo barcos. Pero lo que tiene Nefi es que Nefi confía en el Señor y le dice dónde voy a encontrar los minerales para hacer las herramientas para construir este barco. Y dice que el Señor le da las indicaciones y Nefi comienza a hacer estas cosas. Y en el versículo 13 viene el título de nuestra lección. Dice, y también seré vuestra luz en el desierto y prepararé el camino delante de vosotros si es que guardáis mis mandamientos. Por lo tanto, al grado que guardáis mis mandamientos, seréis conducidos hacia la tierra prometida y sabréis que yo soy el que os conduce. Al igual que para el pueblo judío en este momento, el éxodo de Moisés es tan importante. Para nosotros como santo de los últimos días es importante este éxodo, porque Nefi está llegando a una nueva tierra prometida. Nefi, al igual que Moisés, está atravesando un éxodo, pero ya no con todo un pueblo, sino con su familia. Y vamos a ver que así lo entiende Nefi, y así lo debemos entender nosotros. Este es un éxodo, el éxodo leíta, ¿no? De la familia de Leí. Hermanos y hermanas, el Señor también puede ser nuestra luz en este desierto, en esta mortalidad que nosotros estamos atravesando. Pero ¿qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos. Y continuando con la historia, vemos que Nefi comienza a elaborar estas herramientas y es muy probable que Nefi haya podido ser herrero o haya tenido conocimientos de esto, porque fabrica herramientas. Más adelante vamos a ver que fabrica espadas y planchas, y él tenía conocimiento. Me encanta un discurso que dijo el Elder Gon. El Elder Gon, en un discurso que dio en la BYU, dijo lo siguiente. Dijo, como aprendices y maestros de por vida, todo lo que aprendemos en cada lugar y circunstancia puede ser una bendición a medida que nos acercamos a otro. El Elder Gon dice, todo lo que ustedes han aprendido algún día les va a ayudar. ¿Para qué? Para atraer a una persona a Cristo. Todo lo que nosotros sabemos, todas las habilidades que nosotros desarrollamos, algún día van a contribuir a la obra de Dios. No sabemos en qué momento, pero el Elder Gon dice, por favor aprendan, por favor sean maestros de por vida, porque esas cosas les van a ayudar a ustedes a medida que ustedes trabajen en la obra de Dios. Y dice que una vez que Nefi comienza a construir un barco, sus hermanos lo ven. ¿Y qué dice? Dice, nuestro hermano está loco, pues imagina que puede construir un barco, ¿sí? Y también piensa que puede atravesar estas grandes aguas. Y dice que no quisieron trabajar. ¿Por qué? Porque dijeron, este hermano está loco. ¿Para qué vamos a perder nuestro tiempo? ¿Para qué vamos a ayudarle? Y dice en el versículo 19, y ahora bien aconteció que yo, Nefi, me sentía sumamente afligido.
a causa de la dureza de su corazón. Y cuando ellos vieron que empezaba a afligirme, se alegraron sus corazones al grado de que se regocijaron por causa de mí. ¿Y qué le decían? Sabíamos que tú no podías construir un barco, pues sabíamos que te faltaba juicio, por tanto no puedes ejecutar tan grande obra. Es típico, hermanos y hermanas, del hombre y la mujer natural alegrarse de las fallas y de los errores ajenos. El hombre y la mujer natural siempre apunta a las debilidades, siempre ve los defectos de otro, pero no ve los defectos de uno. Aquí vemos a estos dos hermanos, Lamán y Lemuel, burlarse de su hermano, porque él está afligido porque trata de cumplir con los mandamientos de Dios. Y aunque Lamán y Lemuel habían visto un ángel, habían escuchado la voz del Señor, ellos siguen pensando como un hombre natural, como un hombre carnal, porque los milagros no convierten. Y aquí lo podemos ver. Lo que convierte es recurrir al Señor y buscar el Espíritu Santo. Y dice en el versículo 20 que sus hermanos seguían quejándose. Dice, tú te pareces a nuestro padre, que se dejó llevar por las imaginaciones locas de su corazón. He aquí hemos padecido en el desierto estos muchos años y durante este tiempo hubiéramos podido disfrutar de nuestras posesiones y de la tierra de nuestra herencia, hablando de Jerusalén, sí, y hubiéramos podido ser dichosos, o como diría en inglés, happy, felices, hubiéramos podido ser felices. ¿Qué es para ellos felicidad? Quizás es una vida más placentera, es una vida más cómoda, pero también una vida más corta. Si ellos se hubieran quedado en Jerusalén, hubieran sido llevados cautivos, hubieran sido muertos. Entonces Satanás trata de que tengamos esa visión, trata de reemplazar el placer por la felicidad. Pero la pregunta es, ¿cuándo somos verdaderamente felices? El presidente Nelson dice lo siguiente: mis queridos hermanos y hermanas, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene todo que ver con el enfoque de nuestra vida. Y en Jesucristo y su Evangelio podemos sentir gozo independientemente de lo que está sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él. Nefi entiende que podemos ser felices sin importar las circunstancias. Nefi es un verdadero agente. Él decide ser feliz independientemente de si las circunstancias son duras, porque están en un desierto, independientemente si están padeciendo sus esposas, si no hay alimento, si hay enfermedad, pero él entiende que podemos encontrar felicidad solamente recurriendo al Salvador. El presidente Nelson también lo entiende y por eso nos dice que la felicidad no tiene que ver tanto con las circunstancias, sino con el enfoque que tenemos en nuestra vida, con nuestro enfoque que tenemos hacia el Señor. Ahora, después de estas murmuraciones, dice que Nefi comienza a enseñarles, comienza a relatarles el éxodo de Israel, comienza a hacer un paralelo. Quiere que sus hermanos vean que al igual como el pueblo de Israel fue duro, fue orgulloso, ellos también lo son. Todo lo que comienza a relatarles con respecto al éxodo, cómo es que Moisés saca al pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel había estado en cautiverio y cómo ellos comienzan a murmurar y cómo ellos dicen preferimos habernos quedado en Egipto que estar aquí en el desierto padeciendo hambre y morir aquí. Dice el versículo 30, endurecieron sus corazones y cegaron sus mentes e injuriaron a Moisés y al Dios verdadero y viviente. Nefi les está diciendo, ustedes son así. Les está contando esta historia para que vean el paralelo. Este es nuestro éxodo. Nuestro éxodo, el éxodo de la familia de Leí, es ir hacia una tierra prometida. Y por eso que Nefi compara este viaje, este éxodo del pueblo de Israel con el éxodo que está teniendo la familia de Leí. Y que ellos entiendan que, al igual como hubieron duros de corazón, aquí, en la familia de Leí, ellos son los duros de corazón. Sus hermanos, versículos anteriores, habían dicho, sabemos que Jerusalén es un pueblo justo. Y Nefi les dice, ustedes son como ellos, que quisieron matar a mi padre, es decir, al profeta Leí, porque les dijo las cosas que vendrían si no se arrepentían. Ustedes piensan igual que ellos. Ya lo vimos eso en la lección de primer Nefi. Yo les invito a que puedan regresar a esa lección. Lamán y Lemuel tenían una mentalidad muy semejante a los que estaban en Jerusalén, porque habían profetas falsos. El mismo rey, el rey Sedequías, no creía en Jehová, creía en los profetas falsos, y eso Jeremías lo había predicho. Y Lamán y Lemuel son como ellos, son homicidas en vuestros corazones porque matan a los profetas verdaderos
y alaban a los profetas falsos. Dice en el versículo 45, sois prontos en cometer iniquidad, pero lentos en recordar al Señor vuestro Dios. ¿Lentos por qué? Porque no recuerdan el ángel, no recuerdan la voz del Señor, no recuerdan todo lo que ustedes han vivido. ¿Y qué pasa? Aconteció que sus hermanos se enojaron. Pero Nefi les dijo, no me toquen, porque si ustedes me tocan, yo estoy lleno del poder de Dios, y si ustedes me tocan van a ser consumidos. Me gusta el versículo 50 porque Nefi es una persona de fe. Dice, y les dije, si Dios me hubiese mandado a hacer todas las cosas, yo podría hacerlas. Si me mandara que dijese a esta agua, conviértete en tierra, se volvería tierra. Y si yo lo dijera, se haría. Ahora bien, si el Señor tiene tan grande poder y ha hecho tantos milagros entre los hijos de los hombres, ¿cómo es que no puede enseñarme a construir un barco? Nefi tiene gran fe en el Señor, porque sabe que no hay nada imposible para Dios, porque Dios es todopoderoso. Y luego dice que el Señor le dijo a Nefi, extiende tu mano sobre tus hermanos. Nefi lo hace y sus hermanos son sacudidos. Y sus hermanos dijeron, sabemos con certeza que el Señor está contigo. Y quisieron adorarle. Nefi les dice, adorad al Señor vuestro Dios y honrad a vuestro padre y a vuestra madre. ¿Por qué honrar al padre y a la madre? Porque Lamán y Lemuel quieren matar a su padre. Quieren matar a Nefi. Honren a su padre y a su madre, les dice. Y no me adoren a mí, adoren al Señor. Porque es el Señor quien está haciendo todas estas grandes cosas. Todas estas bendiciones que han recibido hasta este momento es gracias al Señor. Nefi sigue haciendo este barco transatlántico. Y dice en el versículo 1, y aconteció que adoraron al Señor sus hermanos, y esta vez fueron conmigo y labramos maderos con maestría singular. Antes no querían trabajar, pero después de lo que ha sucedido, ya están dispuestos a trabajar. Dice, y el Señor me mostraba de cuando en cuando la forma en que debía yo trabajar los maderos del barco. Y en el versículo 2 dice, no se hizo el barco según la forma del hombre, sino dice, lo hice según el modelo que me mostraba el Señor. Y dice el versículo 3, y yo Nefi subía con frecuencia al monte, y a menudo oraba al Señor, por lo que el Señor me manifestó grandes cosas. Estos 3 versículos describen muchos días, muchos meses quizás, de trabajo arduo, pero también nos enseñan un proceso de revelación. ¿Qué hacía Nefi? Subía al monte y oraba. Él dependía de Dios en todo el proceso y buscaba la guía del Señor. ¿Qué más hizo Nefi? Actuaba según la guía del Señor. Cuando le dijo, haz herramientas, hizo herramientas, y cuando comenzó a hacer el barco, lo hizo según la manera del Señor y no según la manera de los hombres. ¿Qué más? Dice que hacía tiempo para recibir revelaciones. ¿Por qué? Porque Nefi no recibió la revelación de un solo golpe. El Señor no le dijo, así lo vas a hacer de tal forma, sino que recibía revelación de vez en cuando, como dice aquí. Subía con frecuencia al monte y el Señor le daba instrucciones línea sobre línea, precepto tras precepto. ¿Qué más hizo Nefi? Hizo las cosas a la manera del Señor y no a la manera de los hombres. Y por último, no perdió esperanza a pesar de la oposición que vimos de sus hermanos al inicio. Él confió en el Señor. Aquí tenemos un proceso de revelación. Cómo es que Nefi se esfuerza por recibir esta guía constante del Señor. Me encanta también esta frase, el versículo 3, subía con frecuencia al monte. Subir a un monte no debe ser sencillo, y más si es con frecuencia. ¿Por qué tenía que subir a un monte? Porque un monte primero representa los templos, y para poder ascender y ver a Dios, no solamente tenemos que hacer un esfuerzo espiritual, sino Nefi tenía que hacer un esfuerzo físico. Hermanos y hermanas, para nosotros los montes son los templos, y los templos requieren también esfuerzo físico y también esfuerzo espiritual. No solamente prepararnos, ser dignos de entrar al templo, sino también requiere dejar ocupaciones y recorrer ciertas distancias. Pero si queremos, como Nefi, buscar con frecuencia al Señor, buscar instrucciones de Él, necesitamos pagar el precio. Como Nefi lo pagó, subía al monte y buscaba al Señor y recibía revelación. Nosotros también podemos recibir revelación, pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Ahora, hermanos y hermanas, ¿qué barcos estamos construyendo actualmente? Quizás estamos construyendo relaciones más fuertes, quizás estamos construyendo una familia o quizás estamos construyendo una relación con Dios. Sea lo que sea que estemos construyendo en este momento,
tenemos que hacerlo a la manera del Señor, no a la manera de los hombres. No tenemos que desanimarnos por el mundo, no tenemos que construir nuestras familias según el modelo del mundo, sino que tenemos que hacerlo según la manera del Señor. Hoy en la actualidad tenemos tantas voces, la voz de Dios y la voz del mundo. El mundo nos invita a hacer otras cosas. Por ejemplo, los domingos el mundo lo emplea para otras actividades y el Señor nos dice que no es así. Entonces, para construir nuestros barcos en la actualidad, siempre debemos hacerlo a la manera del Señor. Y para eso tenemos que subir al monte, tenemos que orar y tenemos que seguir las instrucciones del Señor. Ahora en el versículo 5 dice que otra vez vino la voz, pero al profeta Leí. Ya no a Nefi, sino al profeta Leí. Recuerden que quizás yo había propuesto que debido a que Leí había murmurado, el Señor no le habló por un cierto tiempo, al igual como José Smith cuando perdió las 116 páginas. Es muy probable que Leí haya pasado por un proceso de aprendizaje como también Moisés cuando se quejó. Pero aquí vemos que otra vez la voz llega al profeta Leí y les dice, ya es hora de partir. Dice el versículo 4 que cuando sus hermanos vieron que se terminó el barco, dice que su ejecución era admirable en extremo. Y otra vez se humillaron ante el Señor, porque se dieron cuenta que no era Nefi, no eran ellos quienes construyeron el barco, sino era el Señor. ¿Qué más sucede? Dice en el versículo 6 que subieron toda su familia y dice que les mandó un fuerte viento porque dice que fueron impelidos por el viento hacia la tierra prometida. Aquí vemos cómo el Señor les va empujando y cómo el Señor así es en nuestras vidas. También nos va empujando para llegar a la tierra prometida. Él nos sopla de forma espiritual. Pero dice el versículo 9 que pasó algo, ¿no? Vamos a ver otro evento más. Dice que sus hermanos en el barco empezaron a holgarse, de tal manera que comenzaron a bailar y a cantar y a hablar groseramente, sí, al grado de olvidarse del poder mediante el cual habían sido conducidos hasta allí. Sí, se entregaron a una rudeza desmedida. Aquí el Señor no está diciendo que el baile y el canto son malos, sino que específicamente el canto y el baile que hacían era vulgar, era desenfrenado, algo así como lo que hicieron el pueblo de Israel cuando comenzaron a adorar el becerro de oro. Porque ¿qué hace Nefi? Nefi dice, les habló seriamente, pero ¿qué dice el versículo 10? Pero se irritaron contra mí. Y que le dijeron, no queremos que nuestro hermano menor sea nuestro gobernante. Y ¿qué hicieron? Le ataron con unas cuerdas y le maltrataron mucho. Y Nefi dice que en ese momento cuenta que la brújula comenzó a dejar de funcionar. Y no solamente esto, el viento que les empujaba a la tierra prometida ahora ya no les lleva a la tierra prometida, sino que se desató una fuerte tempestad. Y fuimos impulsados ya no hacia adelante, sino hacia atrás. Así es nuestra vida espiritual. Si no seguimos la leona, como diría el profeta José Smith, no es que nos hemos detenido, estamos retrocediendo. Esta vida no se trata de avanzar, detenernos y retroceder, solamente es avanzar o retroceder. Cuando uno deja de leer sus escrituras y uno deja de orar, no está deteniendo su espiritualidad, está retrocediendo. Bien avanzamos o bien retrocedemos. En el versículo 17, ¿qué pasaba con sus padres? ¿Qué pasaba con ellos? Dice que cayeron enfermos. Dice, y esto, el versículo 18, a causa de su dolor y mucha pena, y la iniquidad de mis hermanos. Y en el versículo 19 habla de sus dos hermanos menores. Y dice, y Jacob y José, siendo jóvenes todavía, y teniendo necesidad de mucho sostén, se acongojaron a causa de las aflicciones de su madre. Porque su madre de Nefi está enferma. Su padre está enfermo. ¿Debido a qué? Debido a la mala conducta de Lamán y Lemuel. Y ni mi esposa con sus lágrimas y súplicas, ni tampoco mis hijos, lograron ablandar el corazón de mis hermanos y conseguir que éstos me soltaran. Y aquí, en este versículo podemos ver que Lamán y Lemuel se habían vuelto más duros. Dice que aún a pesar de que vieron a su esposa de Nefi, aún a pesar de que vieron a sus hijos, aún a pesar de que vieron a sus padres enfermos, aún a punto de morir, su corazón era tan duro que no quisieron soltar a su hermano Nefi. Y dice el versículo 20, y no había nada sino el poder de Dios que amenazaba con destruirlos, y cuando sus hermanos vieron que si no soltaban a Nefi se iban a morir, recién es cuando le sueltan. Y dice que aún a pesar de este sufrimiento, dice el versículo 15, que aún a pesar de que estaban sumamente hinchadas sus muñecas y también hinchadas sus tobillos, y el dolor que sentía Nefi era grande, porque había estado varios días así, en esa situación, dice, no obstante, versículo 16,
No obstante, acudí a mi Dios y lo alababa todo el día y no murmuré contra el Señor a causa de mis aflicciones. Aquí vemos que Nefi nuevamente es una persona que actúa, no es una persona que reacciona, no es un objeto que reacciona debido a las circunstancias, sino que Nefi, aún a pesar de verse tentado a quejarse, porque creo que cualquiera en su situación de Nefi se quejaría, pero él no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque yo pienso de forma personal que él tuvo una gran experiencia, una gran visión, donde vio al Hijo de Dios sufrir, vio siendo rechazado, y Nefi en su corazón anhela ser como Cristo. Y dice que Nefi agarró la brújula, y dice que la brújula funcionó conforme a sus deseos, y funcionó porque Nefi no murmuró. Hubiera sido distinto las circunstancias, hubieran sido distintas las circunstancias si Nefi hubiera murmurado, pienso yo, creo que la brújula no hubiera funcionado. Pero como Nefi no murmuró, sino que tuvo fe en el Señor, dice que la brújula funcionó. Y no solamente eso, oró al Señor. Y después de haber orado, los vientos cesaron y la tempestad se aplacó y hubo gran calma. Y nuevamente dice el versículo 21, y sucedió que yo, Nefi, dirigí el barco, ya no sus hermanos, sino él. Y luego dice que llegaron a la tierra de promisión, era una tierra buena, plantaron sus semillas, encontraron animales y también encontraron minerales. Esos minerales le va a servir a Nefi para hacer las planchas que el Señor le va a mandar en 1 Nefi 19. Ahora, de este capítulo 18, ¿qué aprendemos? Primero, aprendemos que la experiencia de Nefi marcó un antes y después, porque lo que Nefi vio, la visión que vio del Hijo de Dios condescender, le marca la vida porque él desea ser como Cristo es. Él, a pesar de las aflicciones, a pesar de las pruebas, a pesar de que sus hermanos le tuvieron varios días amarrado, él no se quejó contra el Señor, aun a pesar de que sus muñecas estaban hinchadas, no se quejó del Señor. El elder Robert D. Hess dice lo siguiente: para recibir el consuelo del Señor debemos ejercer fe. Las preguntas ¿por qué me sucede a mí? ¿Por qué a nuestra familia? ¿Por qué en este momento? Son por lo general preguntas que no se pueden responder. Ellas restan valor a nuestra espiritualidad y pueden destruir nuestra fe. Debemos dedicar nuestro tiempo y energías a la edificación de nuestra fe y para ello acudir al Señor y pedirle que nos dé fuerzas para sobreponernos a los dolores y a las tribulaciones de este mundo y para perseverar hasta el fin y ganar mayor comprensión. Nos está enseñando que de las aflicciones, a veces preguntarnos los porqués pueden disminuir la fe, nuestra fe, si nosotros nos enfocamos en esas cosas. Debemos enfocar más en pedirle al Señor fuerza y confianza. Debemos ser como Nefi, una persona que actúa, que confía en Dios independientemente si las circunstancias son buenas y malas, y no como Lamán y Lemuel, que cuando las circunstancias son malas, ellos actúan de forma orgullosa. Y ahora pasemos a 1 Nefi 19. En 1 Nefi 19 dice que el Señor manda a Nefi, una vez que ya está en la tierra prometida, a hacer unas planchas. Lo primero que le manda es hacer unas planchas. Estas planchas no son las planchas menores, sino las planchas mayores. Las planchas menores recién lo vamos a ver en 2 Nefi. Se va a mandar a hacer estas planchas 20 años después, ¿no? Y en el versículo 6 dice: sin embargo, no escribo nada sobre planchas a no ser que yo lo considere sagrado. Ahora bien, si yerro, también los de la antigüedad erraron, no que quiera excusarme por causa de otros hombres, sino por motivo de la debilidad que hay en mí según la carne, quiero disculparme. Dice, hay ciertos errores que pueden encontrar en estas escrituras, pero eso es a causa de su debilidad, a causa de la debilidad que tenemos las personas, ya sea de escribir, ya sea de hablar. Y sin embargo, él dice, aún así, estas cosas son sagradas. Y luego el versículo 7 dice, porque las cosas que algunos hombres consideran que son de gran valor, tanto para el cuerpo como para el alma, otros las tienen en nada y las huellan bajo sus pies. Ahora, la pregunta en nuestra vida es, ¿cómo nosotros estimamos los escritos del profeta Nefi? Ahora los tenemos en el libro de Mormón, ahora las tenemos de forma física o también las tenemos de forma virtual en nuestras aplicaciones en los celulares o en cualquier otro dispositivo. ¿Estamos realmente considerando las palabras de Cristo de gran valor? ¿Estamos prestando atención a la leona? ¿Estamos sujetándonos de la barra de hierro? Siempre todas las enseñanzas del profeta Nefi se enfocan en darle importancia a las palabras de Cristo, en darle importancia a las escrituras, porque eso es lo que aprendió de su padre. El primer mandamiento que Dios les dijo es:
traigan las planchas de bronce, traigan las escrituras. Así que nosotros también tenemos que atesorar, porque dice, algunos los consideran de tanto valor para el alma, algunos consideran el libro de Mormón, la Biblia, Doctrina y Convenios, la perla de gran precio, de gran valor para el alma, y hay otras que no. Hay personas que critican el libro de Mormón, hay personas que buscan errores, hay personas que se fijan en los supuestos anacronismos del libro de Mormón, de si tal animal hubo o no hubo, si tal cosa existió o no existió, por qué está así escrito. Y en lugar de enfocarse en las cosas espirituales, como dice aquí, las consideran como nada. Y no solamente las escrituras, sí, hasta el mismo Dios de Israel huellan los hombres bajo sus pies. No solamente las escrituras, sino aún al mismo Jesucristo. Los hombres rechazan. Digo que lo huellan bajo sus pies, pero me expresaré de otra manera. Lo estiman como nada. Y no dan oídos a la voz de sus consejos. Está haciendo un paralelismo. ¿Quiénes huellan bajo los pies a Cristo? Aquellos que lo estiman como nada. Vivimos, hermanos y hermanas, en una cultura y en una época muy difícil, en donde creer en Jesucristo para muchas personas es sinónimo de locura, y otras lo estiman como nada. Estiman las escrituras como nada y también estiman a Cristo como nada. Y es por eso que salió el libro de Mormón, para que las personas tengan un testimonio de Cristo, para que las personas vengan a Cristo, para que las personas hagan convenios con Cristo. Y ese es el propósito de estas escrituras, que las personas vengan a Cristo, que no lo tengan como nada y que no tengan las escrituras como nada. Porque el poder del libro de Mormón, el poder de las escrituras, el hombre natural no las puede percibir porque son locura para el hombre natural. Porque éstas solamente se disciernen a través del Espíritu Santo. Toda persona que quiera saber si el libro de Mormón es verdadero, tiene que orar al Señor con toda la energía de sus corazones y pedirle a Él esa respuesta. Y luego Nefi comienza a hablar acerca de la venida de Dios, de la venida de Cristo, de Jehová. Dice el versículo 9, y el mundo a causa de su iniquidad lo juzgará como cosa de ningún valor. Por tanto, lo azotan y él lo soporta, lo hieren y él lo soporta. Sí, escupen sobre él y él lo soporta. ¿Por qué motivo hace esto? ¿Por qué soporta estas cosas? Nefi responde, por motivo de su amorosa bondad y longanimidad para con los hijos de los hombres. Lo que Nefi aquí está escribiendo no solamente es porque él lo aprendió de las planchas de bronce, de sus escrituras, sino porque él lo vio en una visión. Él vio la condescendencia de Dios y él vio que Cristo, que Jehová, que Dios mismo soportó estas cosas porque nos ama. Y fue su amor hacia nosotros lo que le permitió a él condescender y realizar una expiación a favor nuestro. Luego Nefi comienza a mencionar de ciertas profecías que él había aprendido de las planchas de bronce. Por estar leyendo las escrituras, aprendió de profetas como Zenos, Zenoc y Nehum, profetas que no están en nuestras Biblias actuales. Y ellos hablaron, por ejemplo, en el versículo 10, que Jesucristo sería levantado, según las palabras de Zenoc, para ser crucificado, según las palabras de Nehum, y para ser enterrado en un sepulcro, de acuerdo con las palabras de Zenos. Nefi en el versículo 18 dice, y yo Nefi he escrito estas cosas a los de mi pueblo, para que tal vez los persuada que se acuerden del Señor su Redentor. El propósito de Nefi es que nosotros vengamos a Cristo, vengamos al Redentor, vengamos a Él y confiemos en Él. Él menciona a los profetas porque cuando una persona, por ejemplo, quiere dar autoridad a sus palabras, ¿a quién menciona? Menciona a un autor. Igual Nefi, para dar autoridad a sus palabras, no solamente su visión, sino que su visión marca la forma en que él escribe, marca una forma en cómo estructura su libro, pero también usa las palabras de los profetas que están en las planchas de bronce. ¿Para qué? Para atestiguar que sus palabras son ciertas. Él cita a Zenos, Zenoc, Nehum, Isaías porque él quiere que sepamos que no solamente es él. Hay varios testigos, varios profetas, y él está agradecido a los profetas. Y recuerden esto, para los profetas posteriores del libro de Mormón como Alma, Nefi y Leí son sus padres. Y al igual como los judíos hablan de Moisés, ellos hablan de Nefi y de Leí, porque hablan del éxodo leíta, cómo es que ellos llegaron a la tierra prometida. Ahora, hermanos y hermanas, es en el versículo 21, es donde Nefi termina su capítulo, ¿no? Nosotros no tenemos ese corte en nuestras ediciones actuales, pero en la versión de 1830, en el versículo 21, es cuando Nefi termina
su capítulo 5. Y en el versículo 22 comienza, es decir, ahí es donde debe haber una pausa. Dice en el versículo 22, y aconteció que yo, Nefi, les enseñé estas cosas a mis hermanos, y sucedió que les leí muchas cosas que estaban grabadas sobre las planchas de bronce. Así que aquí es un nuevo capítulo en la versión de 1830. ¿Y por qué me gusta leerlo así de forma personal? Porque sé en qué momento Nefi termina una parte de su historia y en dónde comienza otra, ¿no? Y que está diciendo que comienza a enseñar a sus hermanos con respecto a las planchas de bronce, porque Nefi estimaba las planchas de bronce, eran de gran valor para el alma. Hermanos y hermanas, son de gran valor para nosotros. Y luego el versículo 23 dice, y les leí muchas cosas que estaban escritas en los libros de Moisés, pero a fin de convencerlos más plenamente de que creyeran en el Señor, su Redentor, les leí lo que escribió el profeta Isaías, porque comparé todas las escrituras a nosotros mismos, para nuestro provecho e instrucción. Así que aquí Nefi no está haciendo solamente una aplicación, no está extrayendo principios o ciertos versículos de Isaías, sino que él está comparando las profecías que se dieron para la casa de Israel, para él mismo, para el remanente, porque él es un resto de la casa de Israel. Él está adaptando el contexto del viejo mundo a las necesidades del nuevo mundo. Por eso que él hace esta comparación. Dice, comparé todas las escrituras a nosotros mismos, refiriéndose como pueblo, porque ellos ya son un pueblo en una nueva tierra prometida. Y que les dijo a sus hermanos, por tanto les hablé diciendo, escuchad las palabras del profeta. ¿Del qué profeta? El profeta Isaías. Vosotros que sois un resto de la casa de Israel, una rama que ha sido desgajada. Y más adelante dice, comparaoslas a vosotros mismos. ¿Qué tienen que comparar? No tienen que extraer algo, una idea, no. Le está diciendo, cuando ustedes lean Isaías, piensen de que ustedes son un resto de la casa de Israel. Ustedes son parte de la casa de Israel. Y eso es lo que debemos hacer nosotros ahora. Nosotros somos el pueblo del convenio. Somos de la casa de Israel. Entramos a la casa de Israel cuando fuimos bautizados. No solamente debemos estar pensando en los descendientes literales de Jacob, sino que debemos estar pensando que va dirigido a nosotros. Yo les invito a leer un discurso del presidente Russell M. Nelson, que en ese entonces era miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, que habló con respecto a este tema, de que ¿por qué somos israelitas y por qué somos de la casa de Israel? Lo voy a dejar en el enlace de la descripción para que lo lean. Y vamos a estudiar ahora capítulo de 1 Nefi 20 y capítulo 21, que corresponden en realidad al Isaías 48 y 49. Hay cambios significativos que hace el profeta José Smith. De hecho, de los 425 versículos que son citados Isaías en el libro de Mormón, 196 son idénticos. Las 229 restantes son distintos, se citan de forma distinta. Ahora, entender las palabras de Isaías no es fácil. Creo que muchos de nosotros, por ejemplo en mis años de juventud, cada vez que llegaba al libro de Isaías, era muy difícil entender para mí. ¿Y qué hacía yo? La saltaba. O por ejemplo, cuando estaba enseñando una clase, y esta clase correspondía a estudiar estos bloques del 20 y 21, lo que hacía yo como maestro era, me enfocaba en los primeros capítulos y saltaba estos últimos capítulos. Así que yo no deseo que hagamos esto hoy, ¿no? Sé que el video va a ser un poco más largo, pero quiero enfocarme en estos versículos de Isaías. Ahora, ¿qué significa Isaías y por qué Nefi usa las palabras de Isaías para poder enseñarnos a nosotros? El nombre de Isaías significa Jehová salva. El tema central de los escritos de Isaías es aprender acerca del Salvador, que Él es el futuro rey, que Él es el futuro restaurador de todas las cosas, que para que nosotros seamos salvos del cautiverio tanto espiritual como físico, tenemos que recurrir ¿a quién? A Jehová, a Jesucristo. Ahora, Isaías profetizó en el año 740 a 700 años antes de Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que este profeta vivió más de 100 años antes de que naciera el profeta Nefi, antes de que comenzara la historia del libro de Mormón. Ahora, si ustedes van a los epígrafes que tenemos en 1 Nefi 20 y 21, vamos a leer que dice 588 a 570 a.C. Esta fecha no se refiere a la época en que vivió Isaías, porque ya vimos que él vivió antes. Se refiere específicamente en qué momento está escribiendo el profeta Nefi, en qué momento está citando las palabras de Isaías, así que esta es una aclaración de las fechas que tenemos en el epígrafe. ¿Qué más se puede decir de Isaías? Hermanos, hermanas, hay una división simplificada, por así decirlo, de Isaías.
Los capítulos del 1 al 39 hablan acerca de los juicios de Dios contra las naciones orgullosas, no solamente contra el reino del norte, sino también con el reino del sur, con los imperios que van a nacer, con el imperio Babilonia, con el imperio de Asiria. Y desde los capítulos 48 al 66 hay un mensaje de esperanza que da el profeta Isaías, un mensaje con respecto a la restauración para los judíos que han sido exiliados. ¿Qué separa a este bloque? El exilio. Porque del 40 al 50 del 40, al 66 ya se llevó a cabo el exilio. ¿Cuándo es el exilio? El exilio es la razón por la que Leví y su familia han salido de Jerusalén. ¿Por qué? Porque recuerden que Babilonia va a llevar cautiva a todo el reino de Judá. Ya ha habido ciertas deportaciones, ¿no? Ya Daniel ya ha sido llevado cautivo a Babilonia, pero va a haber una deportación final. Y en esa deportación final, Jerusalén va a ser destruida, va a ser quemada, y todos los que viven allí, casi todos, van a ser llevados cautivos. Ahora, ¿qué cosas debemos saber? Debemos saber que Isaías, cuando se refiere al reino del sur, se refiere al reino de Judá. Y cuando se refiere al reino del norte, se refiere a Israel. Ahora, ¿cuál es la capital de Judá o del reino del sur? Es Jerusalén. Ahora, a Jerusalén se le conoce también con el nombre de Sión. ¿Y cuál es la principal tribu de este reino? Es la tribu de Judá. El reino del norte, de igual forma, tiene su capital Samaria y la principal tribu es la tribu de Efraín. ¿Qué superpotencias van a haber, según las profecías de Isaías? El imperio de Asiria. El imperio de Asiria en la época de Nefi ya estaba menguando en poder. Ahora, ¿qué hizo Asiria? Asiria dispersó a las 10 tribus que estaban en el reino del norte. Y cuando Asiria comienza a perder poder es cuando comienza la historia de Nefi, la historia del libro de Mormón. ¿Por qué? Porque Babilonia es el imperio que está emergiendo. ¿Qué va a hacer Babilonia? Babilonia va a llevar cautivo a Judá, va a llevar a cabo el exilio. ¿Y cuántos años van a estar exiliados Judá? 70 años, porque luego se va a levantar el imperio persa o el imperio medo-persa y a través del rey Ciro, ¿qué va a hacer Jehová, el Señor? Va a permitir que los judíos regresen en el año 537 a.C. Ahora ustedes dirán, son muchos datos, es mucha historia, pero lamentablemente tenemos que ver estos temas para poder entender las profecías de Isaías. Es muy importante el contexto histórico, es muy importante conocer un poco de la geografía. Ahora, por último, antes de comenzar el capítulo, ya a estudiar el capítulo 1 Nefi 20, el elder Dallin Oaks dice lo siguiente. El libro de Isaías contiene muchas profecías que parecen tener varios cumplimientos. Un cumplimiento parece involucrar a las personas de los días de Isaías o las circunstancias de la siguiente generación. Otro significado con frecuencia simbólico parece referirse a los acontecimientos del meridiano de los tiempos, cuando Jerusalén fue destruida y su pueblo dispersado después de la crucifixión del Hijo de Dios. Hay incluso otro significado o cumplimiento de la misma profecía, que parece relacionarse con los sucesos pertinentes a la segunda venida del Salvador. El hecho de que muchas de esas profecías pueden tener varios significados resalta la importancia de que busquemos obtener revelación del Espíritu que nos ayude a interpretarlas. Así que, ¿qué está diciendo el presidente Oaks? Que las profecías de Isaías tienen múltiples cumplimientos. Algunos se referían al contexto inmediato de Isaías, otros al cumplimiento cuando Cristo vino aquí a la tierra en el meridiano de los tiempos, y otros tienen su cumplimiento recién en la segunda venida de Cristo. Así que esta es la razón por la que el presidente Dallin H. Oaks dice, el Señor nos invita a leer las escrituras de Isaías, pero Él recomienda que es importante tener al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que podamos interpretar correctamente el libro de Isaías. Ahora sí, comencemos con 1 Nefi capítulo 20, que es el equivalente a Isaías 48. Hay algunas cosas que tenemos que saber de este capítulo específicamente. Primero, lo que se está mencionando en este capítulo probablemente no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque recuerden que Nefi ha salido de Jerusalén, pero aún posiblemente Jerusalén no se ha llevado cautivo. Eso lo vamos a ver en segunda de Nefi. Para nosotros ya se cumplió, para nosotros es historia, pero para el profeta Nefi probablemente no lo sea. Ya se está cumpliendo o se va a cumplir. Ahora, Isaías 48 son profecías después del exilio, es decir, va dirigido para los judíos que están ya exiliados, que están en Babilonia. Es una profecía dirigida para un pueblo futuro. Isaías 47 predijo la caída de Babilonia en el futuro. Ese reino que va a llevar a cautivo a los judíos durante 70 años también va a caer. Y Isaías 48 va a continuar con ese tema.
va a continuar con el tema de que nosotros tenemos que salir de Babilonia una vez que Babilonia caiga. ¿Qué más? Dice que el propósito de este capítulo es que los judíos desterrados restablezcan su convenio con Dios. Y por último, lo que vimos por el presidente Ox, sus profecías tienen un cumplimiento múltiple. Ahora, la forma en que yo he elegido para esta lección interpretar Isaías es darle una interpretación de cómo se cumplió y dar una interpretación de cómo se puede cumplir en la actualidad para nosotros. Ahora, vamos a leer el versículo 1, y este versículo 1 es muy diferente al versículo 1 que tenemos en Isaías 48. Ustedes ya lo pueden hacer la comparativa. Dice, escuchad y oíd esto, oh casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Así que aunque esta profecía va dirigida a toda la casa de Israel, se enfoca especialmente a los descendientes de Judá. ¿Por qué? Porque recuerden que el reino del norte con las 10 tribus en este momento ya fueron esparcidos. José Smith, en la edición de 1840, agrega una frase que no está en la edición de 1830, que es esto, o sea, de las aguas del bautismo. Esto estuvo entre paréntesis en el año de 1840, pero luego ya el Comité de las Escrituras quitó el paréntesis y ahora lo tenemos sin paréntesis. José Smith aclara esto, es decir, va dirigido para nosotros, hermanos y hermanas, a los que vivimos actualmente. Se dirige a los miembros de la iglesia que han entrado en las aguas del bautismo. Dice, va dirigido a los que juráis por el nombre del Señor, mas no juráis ni en verdad ni en rectitud. Y no obstante que de la ciudad santa os hacéis nombrar, es decir, ustedes dicen que son de Jerusalén, ¿no? Donde está el santo templo, no os apoyáis en el Dios de Israel. ¿Qué le está diciendo en este momento Isaías a la casa de Israel? Que ellos solamente hacen un cumplimiento externo de la ley de Moisés. ¿Y qué nos dice a nosotros ahora en la actualidad? Que debemos vivir el evangelio del corazón y no de forma rutinaria. No solamente de apariencia, sino también vivirla del corazón. Vivirla no solamente en la iglesia los domingos, sino vivirla durante toda la semana. Ahora, Dios es poderoso y fiel, no solamente para estas épocas en donde Isaías está profetizando, sino también para nosotros. Dios sigue siendo poderoso y fiel. Ahora en el versículo 4 dice, ustedes son obstinados, y tendón de hierro es tu cerviz, y tu frente de bronce. Es como decir cabeza dura. No, ustedes son muy orgullosos. Para simbolizar el orgullo que usa Isaías, porque Isaías está escribiendo en lenguaje poético, y Isaías no hay que leerlo de forma literal. Él está diciendo, ustedes son como metales. ¿Como qué metal? Como el hierro y como el bronce. El Señor les dice, al igual como ustedes son orgullosos, como metales, ustedes se han vuelto como sus ídolos, ¿no? Son como metales, así como ellos. Lo que ustedes adoran, ustedes están llegando a ser como sus ídolos. Ahora, ¿cuál sería la aplicación para nosotros? Que nosotros no debemos ser orgullosos y debemos tener cuidado de las vanidades del mundo. Tenemos que tener cuidado de ese edificio grande y espacioso que vio el profeta Nefi. Ahora en el versículo 7, Dios resalta su omnisciencia. Él no solamente es omnipotente, ¿no? Sino que Él es omnisciente. Dice, Él ya sabía todas las cosas. Él escogió al pueblo de Israel sabiendo que era duro, obstinado. Su infidelidad ya era muy conocida y su orgullo antes de que lo escogiese. Y dice el versículo 9, por causa de mi nombre, es decir, por causa de mi nombre que es Jehová, diferiré mi ira y para alabanza mía me contendré para no talarte. Es decir, ¿qué le está diciendo? Ustedes en este momento están llevados cautivos a Babilonia, pero porque yo soy fiel al convenio que hice con Abraham, Isaac y Jacob, y porque yo soy fiel y yo les prometí a ellos que no iba a destruir su descendencia, sino que su descendencia iba a perdurar. Yo no voy a permitir que el imperio de Babilonia tale, en otras palabras, extermine a toda la nación, a todo el pueblo de Israel. Sí les voy a hacer que sufran, les voy a hacer que una nueva generación se levante, pero yo voy aún así a preservar a mi pueblo del convenio. Y en el versículo 10 dice, he aquí te he purificado, te he escogido en el horno de la aflicción. Entonces, ¿qué le está enseñando hasta este momento, no? Les está diciendo, primero, esta revelación va dirigido para ustedes que están en el exilio. Segundo, ustedes, ¿por qué fueron llevados al exilio? Porque fueron orgullosos. Estos años, este horno de la aflicción, fueron 70 años de cautividad. Y las personas estaban como apesadumbrados. Pero el Señor les dice, no se preocupen, yo les voy a libertar. Va a haber una liberación. Ustedes no van a estar siempre en Babilonia. Hermanos y hermanas, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Todos nosotros, cuando no obedecemos al Señor, cuando rompemos los convenios, Dios también nos disciplina. No va a mandar a un imperio, no va a mandar a Rusia, no va a mandar a Estados Unidos ni a China a que vengan y nos lleven cautivos. Pero sí permite que Satanás nos lleve a un cautiverio espiritual. De hecho, yo les invito a que ustedes analicen la visión de Nefi.
y que analicen a qué cautividad se refiere, específicamente a la cautividad de rechazar los convenios, a no conocer a Cristo, a no conocer los convenios. Eso es ser cautivo para Nefi. Pero aquí el Señor les da una buena noticia. Dice en el versículo 14, el Señor lo amó, sí, y cumplirá su palabra que por ellos ha declarado, y ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo caerá sobre los caldeos. ¿Qué está diciendo en este versículo 14? Que Babilonia, el imperio que le llevó cautivo, el Señor algún día lo va a castigar. Él va a manifestar su brazo, que Él es el Todopoderoso, que Él cumple las promesas. ¿Y qué va a pasar con Babilonia? Babilonia va a caer. Y luego en el versículo 18 le dices, oh, si hubieras escuchado mis mandamientos, habría sido entonces tu paz como un río, y tu rectitud cual las ondas del mar. El Señor aquí les está diciendo, a mí no me hubiera encantado llevarles cautivos. Ustedes no tendrían por qué estar allí, en Babilonia 70 años. Pero ustedes no escucharon mis mandamientos. Y es lo que nos dice ahora. Guardemos los mandamientos, guardemos nuestros convenios. El Señor se entristece cuando nosotros nos alejamos de la iglesia, cuando nosotros quebrantamos los convenios que hacemos en el templo, cuando nosotros rompemos convenios como el matrimonio. El Señor permite que seamos llevados cautivos, pero viene la buena noticia, el versículo 20. Salid de Babilonia. Ya terminó el cautivo, es una profecía al futuro. El Señor va a llamar a Ciro, este rey persa que va a llevar cautivo al imperio de Babilonia, y el rey Ciro va a leer las palabras de Isaías y va a decir, este Dios Jehová mencionó mi nombre en sus escritos, por lo tanto yo voy a permitir que los judíos regresen a sus tierras. Y dice, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos es la tierra, el territorio donde estaba el imperio de Babilonia, declarad con voz de cantos, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió el Señor a Jacob su siervo. Así termina este capítulo 20, diciendo Isaías, Babilonia caerá por Ciro y ustedes deben regresar a Jerusalén. Pero la invitación es salgan de Babilonia. Cuando Babilonia cae, hermanos y hermanas, cuando uno lee la historia, muchos de la nueva generación, porque habían pasado 70 años y muchos habían nacido, ellos no habían conocido nunca Jerusalén. Y algunos no deseaban regresar a Jerusalén. Habían adoptado las costumbres, los hábitos de los babilonios. Adoraban a sus dioses, tenían costumbres paganas y no querían regresar. Pero el Señor les hace esa invitación. Ya han sido llevados cautivos, no se queden allí, salgan, regresen a Jerusalén, regresen, llegan convenios conmigo. Hermanos y hermanas, ¿cuál es nuestra invitación? Que debemos abandonar el mundo. Nuestra Babilonia espiritual es ese edificio grande y espacioso, es esa iglesia grande y abominable. Ese es el mundo, eso es lo que nosotros tenemos que abandonar. No tenemos que abandonar nuestros países, ni nuestra ciudad, ni nuestras casas, pero sí tenemos que abandonar el mundo, sus vanidades, y tenemos que venir a Cristo, tenemos que venir a Jerusalén, a la Jerusalén espiritual. Entonces, este es el capítulo 20 de Isaías. Es un hermoso capítulo que Nefi usa para decirle a sus hermanos, no sean duros. El Señor va a levantar a un imperio, al imperio persa, y va a llamar a un rey Ciro, y ellos van a regresar nuevamente. Pero nosotros, aquí en la tierra de América, debemos ser fieles a los convenios del Señor. Ahora si pasemos a 1 Nefi 21. 1 Nefi 21 corresponde a Isaías 49. Ahora, recuerden que estos capítulos que estamos leyendo están en el segundo bloque, son mensajes de restauración, mensajes de esperanza. Porque la restauración para los judíos no es lo mismo que para nosotros. La restauración para nosotros es cuando José Smith restaura el Evangelio de Cristo, o la restauración de la iglesia. Para los judíos, la restauración específicamente es cuando Dios cumpla sus promesas, Israel sea nuevamente completa, todos los judíos sean restaurados a sus tierras, cuando se cumpla la promesa de Abraham de que su descendencia ocupará desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Todo eso se tiene que cumplir algún día de forma literal, y eso es lo que los judíos esperan. Cada vez que ellos hablan de la restauración, piensan en esta restauración física. ¿A quién se dirige este? Al Israel disperso, y promete un gran siervo y la ayuda de las naciones gentiles para recoger Israel. Es decir, aquí va a hablar acerca de un siervo y de cómo los gentiles en el día postrero van a ayudar a que Israel regrese. Esta es una profecía ya que tiene un cumplimiento más para nuestra época. Dice, las posibilidades para el siervo son aplicables a muchos profetas, pero específicamente el siervo se aplica a Jesucristo, el Mesías. Y por último, tiene un formato de una corte. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay quejas. Isaías, en un lenguaje poético, escribe las quejas que hace Israel
Y aquí vemos cómo el siervo es el que actúa como juez y el juez va respondiendo y refutando las quejas. Estas quejas se dan porque Israel está siendo disperso, ya no está en su tierra prometida, no está en Jerusalén. Y por eso Isaías escribe cómo va a ser ahora este recogimiento, cómo va a ser esta restauración a través del Mesías, a través del siervo. Ahora, debido al formato poético que tiene, a este formato de corte, he decidido explicarlo con respecto a las quejas y a las respuestas. Ahora, el primer versículo del capítulo 21 es muy diferente si ustedes lo analizan con la versión que está en Isaías 49. Porque aquí dice, oídme, oh casa de Israel, todos vosotros los que habéis sido separados y echados fuera. Es decir, esta profecía se aplica especialmente para Nefi, que es una rama que ha sido desgajada, separada y echada fuera. ¿Y por qué? Por causa de la iniquidad de los pastores de mi pueblo. Recuerden, Sedequías, los profetas falsos, todos ellos querían matar al profeta Ley, y esa fue la razón por la que salieron de Jerusalén, debido a la iniquidad de los pastores, aquellos que deberían cuidar de Israel, aquellos que deberían cuidar el santo templo, esos sacerdotes corruptos que deberían ser pastores espirituales, eran pastores que llevaban al pueblo de Israel a la iniquidad y a la idolatría. Es decir, está dirigido para todos los de la casa de Israel, independientemente en donde estén. Y Nefi lo usa para él. Ahora sí vamos a ir a las quejas, porque estos primeros versículos más o menos se enfocan en la presentación del siervo, de que el siervo fue preordenado, y en el versículo 9 habla acerca de que el Mesías está diciendo a los presos que están en libertad y a los que viven en obscuridad le está diciendo salgan a la luz. Eso es lo que hace el Mesías. Eso es lo que hace actualmente el Mesías en nuestras vidas espirituales. Nos libra del cautiverio espiritual, de esta prisión espiritual, y también nos lleva a la luz, porque Cristo es la luz del mundo. Pero bueno, una vez que ya comienza esta presentación, en el versículo 14 comienza las quejas del pueblo de Israel, este formato corte. ¿Cuál es la primera queja? Mas he aquí, Sión ha dicho, el Señor me abandonó, y de mí se ha olvidado mi Señor, pero Él mostrará que no. Esta es la primera queja que hace Israel. Hermanos y hermanas, Israel no lleva solamente un mes, 2 meses, 7 meses. Imagínense 7 meses de pruebas, 7 años de pruebas, pero ahora imagínense 70 años de prueba. Y esa es la razón por la que Israel dice, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Pero ¿qué le va a responder aquí el Señor, el siervo, el Mesías? ¿Qué le va a responder aquí? Me encanta el versículo 15, porque ¿puede una mujer olvidar a su hijo de pecho al grado de no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aun cuando ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti, oh casa de Israel. Pues he aquí te tengo grabada en las palmas de mis manos, tus muros están siempre delante de mí. A veces nosotros, cuando estamos en nuestros propios cautiverios, podemos quejarnos como Israel. Ellos estuvieron 70 años cautivos. A veces nosotros estamos atravesando pruebas de años también y pensamos que el Señor nos ha abandonado y se ha olvidado de nosotros. Pero recuerden esta escritura. Aunque haya algunas madres que se pueden olvidar de sus hijos, pero generalmente todas las madres no se olvidan de sus hijos, Él dice, yo nunca me voy a olvidar de ti. Y me encanta esta palabra que en hebreo está en singular, te tengo grabada. No lo habla en plural, a ti, a mí. El Señor nos tiene grabado a nosotros en las palmas de sus manos y nuestras oraciones siempre están delante de Él. Él nunca se va a olvidar de nosotros porque hicimos un convenio cuando nos bautizamos, cuando entramos en las aguas del bautismo. Nosotros somos el pueblo de Israel actual y el Señor no se va a olvidar de nosotros. Y luego de esto dice el Salvador que no solamente no se va a olvidar de Él, sino que dice que los va a juntar, los va a reunir. Está hablando acerca del recogimiento de Israel. Y dice que cuando los comienza a recoger, en el versículo 20 dice, los niños que tendrás después de haber perdido a los primeros dirán otra vez a tus oídos, demasiado estrecho es para mí este sitio, dame lugar para que yo habite. Es decir, llegará un momento en que cuando se lleve a cabo el recogimiento físico, Jerusalén será tan pequeña que ya no habrá gente por donde entrar. Habrá tanta gente y eso lo hemos visto no solamente en un cumplimiento espiritual a través de la prédica del Evangelio, sino también en la misma Israel, en la nación de Israel. Se han construido muchos edificios para que la nación de Israel, las personas de Israel vayan juntándose físicamente. Y viene la segunda queja en el versículo 21. ¿Quién me engendró a estos? Dado que he perdido a mis hijos y estoy desolada, cautiva y voy errante de un lado a otro. ¿Y quién crió a estos? He aquí,
fui abandonada. ¿Dónde estuvieron estos? La segunda queja es que Israel ha perdido sus hijos. Estos no son sus hijos. Pero el Señor le está diciendo, en el versículo 22 le responde, he aquí yo alzaré mi mano a los gentiles. Esta frase gentiles no está en Isaías 49, pero sí está aquí en el libro de Mormón. He aquí yo alzaré mi mano a los gentiles y levantaré mi estandarte al pueblo. El estandarte es la restauración del evangelio, la restauración de los convenios. Y traerán en brazos a tus hijos y en hombros llevarán a tus hijas. Para Isaías, más o menos para la época actual, el cumplimiento de esta profecía se da cuando Ciro, Dios levanta al rey Ciro, a este rey persa, y este rey persa permite que los judíos regresen a Jerusalén, y no solamente les permite regresar, sino también junta dinero, junta posesiones, junta utensilios para que ellos puedan adornar su templo. Les provee económicamente también. Y de cierta forma es como si estuvieran llevando el rey Ciro en sus brazos. ¿A quién? A los hijos de Israel, a la nueva generación que nació durante esos 70 años de cautiverio. Pero también tiene un cumplimiento futuro, hermanos y hermanas. Eso ahorita lo vamos a ver. En el recogimiento actual. En el recogimiento actual tiene cumplimiento también. Eso lo explica Nefi en el capítulo 22. Y dice, y reyes serán tus ayos o tus maestros, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro hacia la tierra se postrarán ante ti y lamerán el polvo de tus pies, y sabrás que yo soy el Señor, porque los que me esperan no serán avergonzados. ¿Cuál es la respuesta del Mesías ante la queja de Israel que no tiene hijos, que sus hijos se han perdido? Es que algún día se iban a regresar los hijos de Israel a su herencia prometida, a la tierra de Jerusalén. Y ese regreso será a través de los gentiles, a través de las naciones de los gentiles. Este cumplimiento también se llevó a cabo cuando después de la Segunda Guerra Mundial, después de que los judíos fueron, por ejemplo, perseguidos por el Imperio Ruso, luego de los holocaustos que hubo, ¿qué hizo las potencias de esa época, Estados Unidos y los demás? Dios se valió de las naciones gentiles, de estos reyes gentiles, para restaurar la nación de Israel y para permitir que los de Israel comiencen nuevamente a regresar a su tierra prometida. Así que, hermanos y hermanas, por eso el presidente Ox dice que esta escritura tiene diferentes, múltiples cumplimientos. Algunos en el meridiano de los tiempos, otros en la época de Isaías o un poquito después de la época de Isaías, ¿no? Y otros con respecto a los últimos días, en la segunda venida de Cristo. Y la queja 3, ¿cuál era? Que Israel está cautiva y es errante. El versículo 24, pues será quitada la presa al poderoso. ¿Quién es la presa? Israel, Judá, el reino de Judá. ¿O serán librados los cautivos legítimos? ¿Y qué dice el versículo 25? ¿Qué responde el Mesías, el Señor? Aún los cautivos les serán quitados al poderoso. Aún los judíos serán quitados de Babilonia. Y la presa, es decir, ¿quién es la presa en este momento? La presa es la casa de Israel, el reino de Judá. ¿Será librada de quién? De los babilonios, porque contenderé con el que contienda contigo y salvaré a tus hijos. Y entonces sabrás que soy tu Salvador, tu Redentor y el fuerte de Jacob. Esta palabra fuerte en hebreo significa un caballero, una persona que tiene honor, una persona que cuando dice algo es fiel a su palabra. Cristo no solamente les va a salvar, no solamente les va a redimir, sino también va a cumplir con su honor, con su palabra. Hermanos y hermanas, qué hermosas escrituras. ¿Y cómo lo podemos aplicar a nosotros? Porque nosotros a veces nos sentimos abandonados, porque nosotros a veces sentimos que hemos perdido cosas por causa del Señor, o porque a veces sentimos que vamos errantes, no encontramos la felicidad que anhelamos. Pero el Señor nos dice, yo nunca me voy a olvidar de ti. Algún día tú vas a recuperar todo aquello que has perdido por mí. Te serán de vuelta 100 veces más. Y no te sientas mal, no te sientas cautivo. Que el Señor, con su poder y gloria, algún día te va a demostrar que Él es Él es el fuerte de Jacob, Él es tu Salvador y Él es tu Redentor. Qué hermosos capítulos del libro de Isaías. Qué hermosas enseñanzas. Y luego cuando Nefi dice en el versículo 1, en el capítulo 22, y aconteció que después que yo, Nefi, hube leído estas cosas que estaban grabadas sobre las planchas de bronce, mis hermanos vinieron a mí y me dijeron, ¿qué significan estas cosas que has leído? A veces así nos sentimos nosotros cuando leímos Isaías, ¿no? ¿Qué significan estas cosas? No entendí nada. Y sus hermanos le hacen otra pregunta, y aquí deben entenderse conforme a cosas que son espirituales, que se verificarán según el espíritu y no según la carne, y Nefi les dice no. Estas profecías de Isaías tienen dos cumplimientos, uno espiritual
y uno físico. Hermanos y hermanas, actualmente estamos llevando un recogimiento no solamente de la parte espiritual, sino el Señor está llevando a cabo un recogimiento físico. El Evangelio ha sido restaurado en estos últimos días. El estandarte ha sido levantado a través de las naciones gentiles. ¿Por qué? Porque recuerden que en la visión de Nefi, él vio, Cristóbal Colón llegó a las Américas, que la nación gentil, la nación de Estados Unidos, debido a que había libertad religiosa, el Señor decidió allí restaurar su iglesia y no en otro país. Y a partir de allí, una vez que restauró su iglesia, trajo el libro de Mormón. Y el libro de Mormón es el medio que permite que las personas conozcan de quién. ¿Cuál es el propósito del libro de Mormón? Conocer los convenios, que ellos sepan que son de la casa de Israel, para que no vivan en cautiverio, porque aún en la actualidad muchos no entienden cuál es nuestra relación con Israel. Salir del cautiverio es conocer a Cristo, es conocer los convenios que el Señor ha hecho y es conocer lo que el Señor ha hecho por nuestros padres. Eso es lo que hace la restauración de la iglesia. Trajo el libro de Mormón para llevar a cabo este recogimiento, porque el libro de Mormón es la forma en que nosotros recogemos al Israel actual. Pero no solamente llevamos a cabo este recogimiento, sino que el Señor, en la nación de Israel, en donde está Jerusalén actualmente, también está llevando a cabo su recogimiento. Sin embargo, actualmente también continúan las guerras, aún continúan las disputas, porque las profecías se tienen que cumplir. ¿Qué va a hablar Nefi? Nuevamente va a comenzar a dar sus profecías de los últimos días. Les va a decir que va a haber un esparcimiento y recogimiento. Les dice que Dios procederá a efectuar una obra maravillosa a través de los gentiles. Esta obra maravillosa es la restauración del Evangelio de Cristo. Es la restauración de los convenios. Es el libro de Mormón. Dice que esta obra dará a conocer tanto a los gentiles, así como a toda la casa de Israel, los convenios del Padre de los cielos con Abraham. Hermanos y hermanas, entender esto es muy importante. A veces como miembros de la iglesia no entendemos cuál es nuestra relación con la casa del convenio. Si no entendemos eso, estamos en un cautiverio espiritual aún, porque no hemos leído el libro Mormón. El propósito del libro Mormón es saber que somos de la casa de Israel, aprender de los convenios. Y esa es la razón por la que el presidente Nelson se enfoca tanto en la palabra convenios, en mantenernos en la senda del convenio y entender que debemos llevar a cabo el recogimiento de Israel. También explica que Israel será recogido del cautiverio, la oscuridad y las tinieblas, y sabrán que el Señor es su Salvador y Redentor y el fuerte de Israel. Esto se lleva a cabo a través del libro de Mormón. También va a hablar acerca de la iglesia grande y abominable, que se pelearán entre sí, y también que esta iglesia abominable va a caer. Y todas las personas que pelean contra Israel serán destruidos. Hermanos y hermanas, Nefi está diciendo, está comparando las profecías de Isaías ya no al cautiverio con Babilonia, sino que las personas están cautivas en la iglesia grande y abominable, en ese edificio grande y espacioso. Y como Nefi lo dijo en su visión, tanto el edificio como esta iglesia ramera van a caer, así como cayó Babilonia. ¿Y qué nos invita el Señor? Salgan de Babilonia. Porque muchas personas cuando pasaron los 70 años no querían regresar, y a veces nosotros también. Ya está la restauración del Evangelio. Vengan, hagan convenios, pero la gente no quiere hacer convenios. Quiere quedarse en Babilonia, quiere quedarse en el edificio, quiere quedarse en la iglesia grande y ramera. No quiere hacer convenios con ellos. ¿Qué más dice? Los malvados serán quemados y Satanás no tendrá más poder. También predice que los justos no deben temer, porque el Señor los preservará con su poder. Habla acerca de que en el milenio los justos serán conducidos y vivirán con seguridad, mientras Cristo reinará con poder y gran gloria. Esta es la famosa restauración para los judíos, para la nación judía. Y por último, Nefi termina invitando a sus hermanos y también a nosotros a que seamos obedientes a los mandamientos. Y quiero leer el versículo 8, porque vamos a ver cómo Nefi lo aplica. Las profecías de Isaías lo aplica para él. Y después que nuestra posteridad haya sido dispersada. Es decir, Nefi dice, no estoy hablando de la dispersión del reino del norte que ya se llevó a cabo, no estoy hablando acerca de la cautividad del exilio que se va a llevar a cabo o que ya se está llevando a cabo en este momento por Babilonia. Dice, no, nuestra posteridad. Ahora estamos aquí, somos pocos, pero nuestra posteridad algún día va a ser dispersada. ¿Por quién? Por las naciones gentiles. Después de que los lamanitas destruyan a los nefitas, dice que vienen guerras y luego vienen las naciones gentiles y los dispersan. Nefi está aplicando las profecías de Isaías para su posteridad. ¿Qué más dice? El Señor Dios procederá a efectuar una obra maravillosa entre los gentiles. Esta obra será de gran valor para nuestra posteridad, es decir, para los lamanitas, para los descendientes de Nefi que se mezclaron con los lamanitas. Por tanto, se compara que serán nutridos por los gentiles y llevados en sus brazos sobre sus hombros, porque es en una nación gentil, en Estados Unidos, donde se restaura la iglesia. Y es allí
a partir de allí que se comienza a llevar a cabo, predicar el Evangelio y en cierta forma a recoger Israel. Hermanos y hermanas, quiero invitarles a que ustedes sigan analizando este capítulo de 1 Nefi 22 y cómo es que Nefi ahora está diciendo, ya hicimos nuestro éxodo, ya tenemos nuestra tierra prometida y estas profecías que predijo Isaías y que se están cumpliendo allá en Jerusalén, también algún día se van a cumplir otra vez para nuestros descendientes aquí en América. Y el recogimiento, hermanos y hermanas, es lo más importante. Escuchen lo que dice el presidente Nelson siempre. El recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar gran parte de él, pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso. Al igual como el siervo es el Mesías, el que va a ayudar, el que última instancia él va a restaurar y recoger todo, ustedes y yo, al participar del recogimiento, somos en cierta forma también siervos o consiervos del Señor, en ayudar a cabo a restaurar Israel. Que entendamos nuestra relación que tenemos nosotros con la casa de Israel, que estemos al tanto de las cosas que están sucediendo en la nación de Israel y que sepamos que algún día las promesas del Señor se van a cumplir todas y cuando venga nuevamente el Señor y lleve a cabo la restauración de todas las cosas. Hermanos y hermanas, como dice el presidente Nelson, la restauración continúa, porque la restauración no solamente es cuando la iglesia el 6 de abril de 1830 se restauró. Allí comenzó la restauración, pero el presidente Nelson dice la restauración continúa porque la restauración va a terminar, como dicen los judíos, cuando Cristo venga y reine aquí en la tierra y cuando restaure a toda la casa de Israel a sus debidas tierras que él les prometió. Qué grandes lecciones aprendemos en estos capítulos. Hay tantas profecías para analizar, hay tantos detalles que podemos hablar. Me he extendido un poco hoy en el tiempo de estos videos, pero quería enfocarme en estos capítulos de Isaías, no quería saltarlos. Y cualquier pregunta, cualquier comentario pueden hacerlo a través de los comentarios en Facebook y en YouTube. Gracias por ver esta clase. Quiero enviarles un saludo de toda mi familia, un saludo de mi esposa, de mi compañera eterna, un saludo de mis hijos y nuevamente gracias por sus comentarios. Síganos apoyando, compartan este video, pongan like. El like permite que el algoritmo de YouTube comparta este video a más personas y así ellos puedan aprender un poco, podamos ayudar un poco, animarles un poco a que estudien este año 2024 el libro de Mormón y podamos recibir las bendiciones que tiene el Señor para nosotros. Nos vemos, bye bye.